Muy bien, creo que es muy interesante que plantees el contexto, porque en realidad el 1 de octubre de 1884 se cumplió con un acto administrativo, por así decirlo, digamos que el último acto administrativo que diseña el formato actual del país, ¿verdad? En ese acto administrativo se crea el departamento de Artigas separándolo del de Salto y el departamento de Rivera separándolo del de Tacuarembó. Y ese acto administrativo tiene, en el contexto de ese momento, algunos elementos muy importantes. En primer lugar, se termina de diseñar una estructura administrativa sobre la frontera Uruguay-Brasil. Frontera que había, hacía pocos años que estaba delineada. El marco, que está en el Cerro del Marco, por ejemplo, se instala en el año 1861. Rivera se crea en 1862. Apenas 22 años nos separan el momento de la creación de Villa Ceballos con el momento de la creación del departamento. Parece mucho, pero es muy poco tiempo. Y en un contexto de frontera, de relaciones diplomáticas complicadas, Brasil, sobre el periodo de finales del siglo XIX, mantiene en vigencia todavía una propuesta imperialista de control político sobre las fronteras, bastante menos agresivo que durante el periodo de la Guerra del Paraguay, por ejemplo, pero aún con mucha firmeza, con mucha presencia militar. Entonces la creación del departamento de Rivera viene por parte del coronel Máximo Santos a determinar un nuevo sistema de organización que implicaba la presencia militar más regular contra la línea divisoria, el hecho de que Rivera, lo que hoy es Rivera como departamento, básicamente era una pequeña población, una villa muy pequeña, pegada a Santana do Livramento, y lo que realmente era importante era Cuñapirú, Corrales y Santa Ernestina, que es donde estaba concentrada la riqueza y el movimiento económico. La creación del departamento de Rivera entonces lo que trae en forma casi que inmediata es un avivamiento de la economía y de la sociedad, fundamentalmente del comercio de tránsito en esta zona de frontera, y Rivera es beneficiada con los límites. La margen izquierda del Tacuarembó limita con el departamento de Tacuarembó y quedan de este lado las minas de las explotaciones auríferas, con lo cual las rentas departamentales pasan a ser bastante importantes. Si le pido una descripción más o menos de lo que era Rivera en ese momento, la capital departamental, edificios que ya habían en ese entonces durante la creación del departamento. Y muy pocos, y justamente es interesante porque cuando uno le dice, ¿cómo era Rivera? Básicamente uno tiene que describir la ciudad, porque el departamento, lo que hoy es el departamento, estaba claramente separado entre Corrales, Cuñapirú y Santa Ernestina y Rivera. Y el resto eran como aldeamientos, más que nada en bichadero, mucho más que en tranqueras. Entonces era un departamento, un territorio esencialmente ganadero. Y la ciudad de Rivera, a partir de 1884, empieza a cambiar. Por ejemplo, el primer cambio, el más notorio, el proceso de urbanización. Empezamos a reorganizar lo que era la Plaza Artigas. Por ese momento se le cambia el nombre, y en 1885 pasa a ser Plaza 1 de Octubre. Y la plaza hasta ese momento era una duna de arena alambrada con algunos arbolitos plantados. No existía todavía la iglesia matriz, obviamente que no había construcciones sobre calle Agraciada, y lo único que existía es lo que hoy es la jefatura de policía y la comisaría, que en realidad era una construcción de piedra que todavía se mantiene exactamente como es hoy, y algunos ranchos de terrón. Y la manzana, donde está el Banco República, básicamente tenía algunas construcciones familiares. Calle Sarandí era una calle muy amplia, de tierra, que se transformaba en un lodazal. Paysandú y Ceballos eran calles diseñadas, pero en realidad eran como zanjas.
Entonces, cuando llovía, prácticamente el agua colocaba hacía una erosión muy fuerte, y para cruzar de una vereda a la otra había que colocar tablas o implementos de ese tipo para poder caminar. El grueso de la construcción estaba situado sobre la línea divisoria entre lo que es el fortín, que en ese momento existían las ruinas de los dos fortines brasileños construidos durante la Guerra del Paraguay y que eran uno de los elementos más notorios. Existían algunas construcciones en el Cerro Marconi y luego todo lo que es la línea divisoria construida con buenas casas quintas de piedra que básicamente desempeñaban la actividad comercial, y eso se trasladaba por la línea divisoria hasta Ribera Chico. Ahí en Ribera Chico habían ya construcciones. Sí. Toda la línea divisoria se construye en primer lugar como un frontón. La primer comisaría estuvo situada en el Cerro del Marco, que llamó la atención, por ejemplo, de los viajeros brasileños, porque el Cerro del Marco tenía una pendiente profunda hacia Brasil y ellos lo miraban como una amenaza militar, y llamaba la atención la banderita de la comisaría allá arriba. Luego no teníamos prácticamente más nada. En 1892 llega el ferrocarril, y es a partir de ese momento que nosotros podemos empezar a hablar de un cambio sustancial de Rivera. El ferrocarril que se instala donde hoy está la estación de trenes permite desarrollar lo que es la calle Brasil, permite unir el centro de la ciudad con esa zona de la ciudad y permite empezar a desarrollar la ciudad hacia lo que es Ribera Chico. Cuaró, hacia finales del siglo XIX, ya tenía una calle central, la calle Cuaró, que más bien era un camino de tropas, y ahí se habían empezado a agrupar en el entorno de la Plaza 18 de Julio un conjunto de construcciones de buen porte de piedra. Pero lo que hoy es Ribera Chico básicamente era una especie de gran rancherío donde la gente que venía de las zonas rurales se iba acomodando. Y en el año 1898 se instala el cuartel, a donde está ahora el tercero. Y entonces se termina de completar la unidad central de lo que sería la planta urbana de la ciudad de Rivera. El centro de la ciudad, la estación de AFE, calle Brasil, el cuartel y Cuaró hasta la línea divisoria. ¿Hay registros iconográficos de esa época? De fines del siglo XIX sí hay. Hay fotografías acá en el museo desde 1887, 88, 89 en adelante, y hay copias digitales de fotografías más antiguas que probablemente daten de entre 1881 y 1884, donde muestran básicamente lo que sería Sarandí, la línea divisoria, Agraciada y el Cerro del Marco, y uno puede observar casas de piedra con muros de piedra, quintas de frutales y algunos animales sueltos pastando. Y del lado del Libramento se observa, sobre lo que sería la Plaza Internacional, una gran extensión con carretas. O sea, básicamente era una urbanización bastante primitiva que va a empezar a tener un impulso muy fuerte sobre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Va a estar abierto el museo mañana? Sí, nosotros empezamos a partir de mañana el mes del patrimonio, durante todo el mes de octubre, y lo vamos a dedicar al patrimonio riverense, y dentro del patrimonio riverense vamos a intentar darle un destaque a lo que es la educación, ya que tuvimos las primeras escuelas en 1866, el actual Liceo Pomoli en 1913, entonces vamos a ir armando una pequeña muestra que homenajee también a la educación, que es el centro de los festejos del patrimonio este año.